volvemos aquí a En Contexto y ya tenemos a nuestro invitado de la noche, el ex candidato presidencial y también ahora analista, por supuesto, Hernando de Soto. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señor de Soto. Bienvenido a Canal N, bienvenido a En Contexto y muchas gracias por atendernos. Encantado, gracias por invitarme, doña Katia. Señor de Soto, yo quería empezar preguntándole un poco sobre la coyuntura política. Ya hay muchas voces que están pidiendo que el presidente de la República, Pedro Castillo, dé un paso al costado. Esta semana ha estado como mediador, digámoslo así, el cardenal Pedro Barreto. ¿Cómo está viendo usted este panorama? ¿Considera que el presidente Castillo debe dar un paso al costado? Yo considero que todas las posibilidades están abiertas porque somos un país en crisis, evidentemente. Y una de ellas es, por supuesto, como ocurre en cualquier país democrático, que el presidente sea vacado, puede ser evitado de cualquier forma, de cualquiera de las formas que prevé la Constitución. Pero la pregunta es si basta eso, ya que hemos tenido básicamente unas 5 vacancias en los últimos 4 años. Y es obvio que eso no basta. Ergo, lo que me interesa es saber si él tiene una propuesta que nos puede sacar de la actual crisis. Si las propuestas del cardenal, incluyendo por supuesto de Max Hernández, el ilustre líder Del Acuerdo Nacional, el secretario general. de Acuerdo Nacional, han hecho, llegan al fondo del asunto, o como diría Max Hernández mismo, al subconsciente del asunto, que no es tanto si el presidente puede él personalmente comprender todo, sino si puede formar un equipo que entienda todo y esté en sintonía con el país. Y por lo poco que yo he escuchado la conversación que hemos tenido anteriormente, no está en sintonía con el país, entre otras cosas, porque él, siendo líder sindical, evidentemente se está dirigiendo al 3% de los peruanos que están bajo protección sindical. Y como dijo uno de sus intervinientes, el señor Javier Prialé, el 80% del país no está protegido por sindicatos. Entonces no basta mirar a los peruanos como trabajadores, hay que mirarlos como emprendedores que sean y ver si ellos han sido empoderados o no. Si el señor Castillo termina por decir, ya creo en una economía social de mercado y comprende él directa o indirectamente a través de sus asesores qué es una economía social de mercado, eso quiere decir personas que son capaces de combinar recursos adecuadamente, de repente es una solución. Pero si lo único que dice es que está a favor de ella, pero no sabe implementarla, evidentemente hay que considerar la posibilidad de que él sea vacado. Ahora, ¿usted considera entonces que la solución de fondo es el cambio de rumbo del gobierno? Porque estos días el cardenal Barreto señalaba que el presidente me dio su palabra que va a hacer cambios radicales en el gabinete. ¿Pasa por la salida del jefe del gabinete, Aníbal Torres, una eventual solución a ello? A mí me parece que la primera cosa que es importante cuando uno examina cualquier problema que sea es comprender cuál es el problema. Y el problema que nosotros tenemos en este momento es que tenemos los productos, por ejemplo, naturales, los productos no renovables, con un valor que está creciendo todos los días y no sabemos cómo responder a ello. Y que en lugar de el gobierno facilitar las cosas, siguen los conflictos sociales, por un lado, siguen, como han dicho los que han intervenido anteriormente, haciendo medidas generales que no se dedican directamente al problema, y por lo tanto no es una cuestión de cambiar de gabinete. Creo que hemos cambiado más o menos 17 gabinetes en los últimos 5 años. Eso no es saber si efectivamente el gobierno sabe qué está ocurriendo en el mundo. Somos una tercera parte del 1% de la población del mundial, que tiene la mayor parte de sus mercados afuera, y la pregunta es si sabemos adecuarnos a ellos, sobre todo en tiempos de cambio, en los cuales ha regresado la Guerra Fría y tenemos una competencia bárbara, ya con varios decenas de miles de muertos entre Ucrania y Rusia, entre el autoritarismo y las economías sociales de mercados. Si no han comprendido eso y si el presidente no escoge un gabinete que esté a la altura de ese entendimiento y que gracias a ello logre inspirar la confianza de los mejores peruanos, no basta un cambio de gabinete. No importa cuán amplia sea la base, lo primero es hay que saber entender dónde estamos y cuál es la posibilidad de salir de nuestros problemas y cómo activamos ese 80% de informalidad.
No se olvide, 80% de informalidad no Ujú. solamente significa que no reciben directamente los beneficios de nuestra tributación, es también el hecho de que el gobierno no los maneja. Ellos no están, la formalidad es la legalidad, ellos no están siendo gobernados. Hasta que eso no sea resuelto, vamos a estar en graves problemas y estamos enfrentando la posibilidad de convertirnos en algún momento o un regreso al terrorismo que teníamos anteriormente, a una interrupción de la paz social o a la posibilidad de convertirnos en otra Cuba, que es lo que básicamente nos ha anunciado el señor Cerrón en su programa de gobierno de Perú Libre, al cual sigue suscrito el presidente en los hechos, si bien no en sus declaraciones. Ujú. Señor de Soto, ¿y a qué ministros usted cambiaría? Porque Yo el lo presidente cambié. de la República, por ejemplo, a usted lo ha llamado algunas veces a Palacio para darle algunos consejos o de repente para escuchar sus opiniones. En todo caso, si en esta semana, digamos, lo llamaría, ¿a qué ministros le diría que cambie? Yo no comenzaría por decirle quién Ujú. debería cambiar, yo le debería decirle Ajá. qué es lo que tiene que cambiar. Y además, los Ujú. dos hemos suscrito un documento que él no ha publicado. Ese documento tiene 4 recomendaciones mías que hemos negociado a lo largo de más de 9 horas, pero que al último momento lo han aconsejado de no anunciarlo. Uno, en primer lugar, marcar que concretamente que esta no es una economía socialista, que no nos estamos yendo a una constituyente, que significa un cuarto oscuro, donde un Ujú. grupo selecto de peruanos ideologizados van a decidir cómo van a diseñar un nuevo Perú, un nuevo Perú. Eso no vamos a hacerlo. Él lo ha dicho. Pero por otro lado tiene usted al señor Cerrón y al señor Bermejo diciendo que no, que sí están dirigidos a la constituyente. Entonces, en primer Ajá. lugar, hay que saber dónde está dirigiéndose el presidente. Una vez que eso esté claro, se va a poder decir quién va a hacer qué, porque hay que saber a qué se va. Si vamos a un país mecánico, necesitamos mecánicos. Si vamos a un país cibernético, necesitamos a cibernautas. Hay que saber dónde vamos y el presidente ya es tiempo que se defina y que todo lo que es la mayoría en el Congreso, que por el momento no quiere vacarlo, decida también si lo va a apoyar o no lo va a apoyar. Una vez que sabemos Ujú. eso, es como cuando vamos al médico. Si me duele el páncreas, voy a un cierto lugar. Si me duele el diente, voy donde un odontólogo. Y si me duelen los, y si me duelen los oídos, voy evidentemente a alguien que tiene esa especialidad. Yo no puedo dar nombres hasta que el presidente no se defina y el Congreso también, porque no es solamente cuestión de decir vacar, es decir, qué vamos a construir después, porque este país no es que ha dejado de funcionar desde que entró el presidente, sino hace Ujú. 4 o 5 años que no funciona. Claro, claro. ¿Qué viene después es lo importante? Permítame, por favor, siga con nosotros. Vamos a ir a una pequeña pausa. Estamos con el ex candidato presidencial Hernando de Soto. Vamos a una pausa y ya volvemos. Esto es En Contexto. Esto es En Contexto, volvemos con el ex candidato presidencial Hernando de Soto. Le vamos a dar el pase, por supuesto, a nuestros panelistas, pero yo quería hacerle una consulta más. Señor de Soto, hoy Adriana Tudela, congresista de Avanza País, justamente del partido por el que usted postuló a la presidencia, consideró que no existe en este momento un líder de la derecha. ¿Usted coincide con ella en este tema? Yo creo que puede tener sentido si es que definimos bien lo que Adriana, mi colega, la Ujú. persona que integró mi lista, Sí. nos dice que entiende por la derecha. Yo estaría de acuerdo que una derecha, si creemos que es aquella que solamente a ciegas pide una vacancia, esa no tiene un líder. Pero si hablamos de un centro de derecha, hay varias posibilidades y desgraciadamente me gustaría hacer algo que usted va a considerar un egocentrismo, pero yo creo que puedo ser ese líder. Entre Ujú. otras cosas, porque déjeme hablarle de las otras 3 condiciones que le hago al presidente y se la quiero leer. Ajá. Es que tiene que pedir afuera, porque le hemos constituido grupos de apoyo afuera del país, que acabe y nos ayude a acabar con la intromisión de la inteligencia cubana y venezolana en el Perú y por lo tanto el financiamiento ruso para de frente a comenzar a ir a la raíz del problema que tenemos actualmente es que cualquier persona que en el Perú sabe qué hacer, desde Petroperú hasta Economía y Finanzas, Banco Central de Reserva, la razón por la cual no aceptan nuevas posiciones es porque no sabemos si el presidente nos está dirigiendo al comunismo o no. Ese es el problema que subyace todos los otros tecnicismos. Por lo tanto, la respuesta es Ujú. a su pregunta de que la mayor parte del país
en todo caso, le aseguro que los informales que son emprendedores no quieren ir hacia el comunismo. Pero si hay que formar un gabinete, no solamente basta tener su voto, sino tener aquellos que saben manejar una economía y ninguno de ellos va a aceptar algo hasta que no esté claro que ni Cuba, ni Rusia, ni Venezuela nos está dominando en el campo político. Y eso es lo que parece estar pasando. Señor de Soto, nuestros panelistas tienen consultas que hacerle. Javier Prialé del diario Gestión y Fabiana Sánchez del diario Perú 21. Fabiana. Sí. Javier. Señor de Soto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, señor Prialé. ¿Qué tal? Usted ha mencionado que el gobierno no tiene claro el problema o no lo está terminando de entender. Por lo menos esa es su percepción. ¿Cuál es la recomendación que en este momento se le puede hacer, por ejemplo, a un ministro de Economía que tiene un gabinete que aprueba políticas, antipolíticas públicas, digamos, ¿no? Cede ante los colectiveros, cede ante la informalidad, cede ante los transportistas, cede ante muchas cosas. Y tenemos un MEF que usualmente es el integrador de políticas públicas. ¿Y cuánto tiempo más puede soportar un ministro de Economía que debería ser el gran eje de este tipo de políticas, poder manejar estas situaciones? ¿Usted tendría alguna recomendación, cuál debe ser el manejo desde el Ministerio de Economía la coyuntura actual en que estamos viviendo? Yo lo he escuchado algunos minutos antes de que se me permita intervenir el señor Prialé. Y la primera cosa que me pareció interesante, tanto de lo que usted y dona Fabiana estaban diciendo, es que todas las medidas a las cuales ustedes se han dirigido, y por supuesto son las que están siendo discutidas, no son verdaderamente de economía, son de Hacienda. Así es. Es decir, tienen que ver con financiación. Economía más bien es el lado de cuál es el aparato productivo del país y dónde está. Y usted mismo lo ha dicho, está 80% en la informalidad. Ahora, la informalidad, por supuesto, no es la mayor parte del PBI, pero sí emplea a la mayor parte de la gente. Y lo interesante aquí de esta cosa de la informalidad no es solamente que entra o no entra en el IGB o puede ser beneficiada por los bonos o se afectan sus ahorros, sino es aquella que cuando está insatisfecha bloquea todos los proyectos del Perú que podrían sacarlos de la miseria e integrarlos al mundo de la riqueza. Entonces, si usted se da cuenta cada vez que no solamente los gobiernos de izquierda, sino los derecha anterior, cuando se han encontrado las minas, los recursos naturales, los recursos renovables y no renovables del país, lo que se hace es negociar con ellos como si fueran proletariado y no son proletariado. Lo que hay que hacer es empoderarlos con capitalismo. La respuesta final a su pregunta, si usted quiere, es que yo tengo la impresión, y esto no le va a gustar a muchos, de que no tenemos un Ministerio de Economía, tenemos un Ministerio de Finanzas, y justamente nuestro plan de gobierno, cuando yo era candidato a Avanza País, era cómo crear finalmente una dirección económica al país, para lo cual hay que definir si somos un país de comunidades, de comunismo, o somos un país capitalismo. Y al respecto me refiero no solamente con muchos de mis colegas en la bancada hacen a los Estados Unidos y Europa, sino a la misma China. Si usted ve las partes más ricas de China hoy día, son Macao, son Hong Kong y su vecino y sus otros vecinos de colonias chinas. Y todos ellos tienen un Producto Bruto Interno per cápita más alto que los Estados Unidos y todos son capitalistas. Entonces, la primera cosa que hay que hacer, señor Prialé, es decidir dónde va este país y ese rumbo no ha estado fijo. Hace 10 años y ahora parece estar manejado por comunistas y la primera cosa que tenemos que hacer es darnos cuenta que son una minoría que se han enquistado en el poder y que tienen que salir del poder hasta que tengamos un verdadero debate sobre cuáles son los problemas de fondo y no saber si vamos a de nuevo a decapitar un presidente o no que decapitar. Fabiana. Sí. Buenas noches. Hace un momento usted mencionaba el tema de los conflictos. En los últimos meses hemos visto conflictos que han paralizado proyectos. Las Bambas es un ejemplo de ello. Estuvo sin funcionar como 2 semanas en diciembre. ¿Cómo hacemos teniendo estos conflictos, para aprovechar el buen ciclo de precios de
metales que tenemos en estos momentos. A la par tenemos una cartera de proyectos mineros que supera los 50.000 millones de dólares y no se hace nada. Y un sector del gobierno y del oficialismo lo que plantea es poner más impuestos a la minería. ¿Esa es la solución o cuál sería? Bueno, lo primero es que usted tiene razón en su primera pregunta, que es que esta no es la solución. La solución va por el lado de armonizar los intereses de aquellos que son dueños o controlan la superficie, que son las distintas caseríos y las distintas comunidades que hay encima, con los intereses de aquellos que tienen la concesión sobre los recursos en el subsuelo. Si uno no puede destapar la botella, uno no va a encontrar el líquido de la botella. Y lo que ocurre en el Perú es que el Ministerio de Trabajo, aunque lo ignore actualmente mi amiga la ministra Betsy Chávez, ha firmado una serie de acuerdos, ese Ministerio de Trabajo, mediante el cual no solamente se dirige a los trabajadores, sino se dirige a los jefes de las comunidades para permitirles participar en los beneficios del capitalismo. ¿Qué significa eso? Que el capitalismo no funciona sin capitalistas. Lo que hay que hacer es que a los miembros de la comunidad, aparte de ser comunitarios, dirigirse a ellos como individuos y familias y permitir que entren en las actividades mineras o vendan sus derechos para integrar a ellos, que es lo que ocurre en todas partes del mundo. Mientras que lo que está pasando actualmente es que seguimos dirigiendo a ellos como colectividades. Es como si yo encontraría oro debajo de mi casa y en lugar de negociar conmigo, yo vivo en Surco, negocian con el alcalde de Surco. Evidentemente, lo que uno que se me está pidiendo es una reacción política frente al asunto. Cuando en la realidad yo aquí en Surco, si se encuentra oro, voy a hacer todo lo posible para sacar máximo riqueza. Y en ese momento nos vamos a entender. No es posible llegar a un acuerdo conteniendo un dirigente comunistoide, un APU comunistoide y hablando con la empresa privada. Eso no ocurre ni siquiera en China. Entonces, primera cosa, Ministerio de Economía, en el cual a todos los ciudadanos se les permite ser capitalistas, en lugar de seguir el modelo que yo creo que está siguiendo este gobierno, se dé cuenta o no se dé cuenta, que se le establecido por un comunista húngaro hace muchos años, que creo que se llama Stelenka, que es tratar de crear un capitalismo sin capitalistas. Eso no es posible. Para lograr un acuerdo entre el subsuelo y el suelo, es necesario que todos los peruanos que hoy día dominan los territorios sobre las minas puedan también ellos mismos participar, no como beneficiarios indirectos a través de una comunidad que es respetable en el término político, sino como ciudadanos con capacidad de tomar contacto directo con los mercados de capital del mundo, y en este momento ya hemos escogido cuál es el rumbo del país. Hasta que eso no ocurra, van a seguir los conflictos sociales, porque la mayor parte de ciudadanos peruanos que viven al lado de las minas no tienen otra forma que expresarse que no sea aquella que es política, en lugar de tener una expresión de interés económico, que es lo único que permite conciliar los intereses del suelo y del subsuelo. Señor de Soto, quédese por favor unos minutos más con nosotros. Nos vamos a un último corte, vamos a una pausa. Esto es En Contexto. Volvemos con el ex candidato presidencial Hernando de Soto y yo quería hacerle unas últimas consultas respecto a lo que usted mencionaba en el bloque anterior. ¿Qué viene después? Si es que el presidente de la República decide renunciar, si es que se consiguen los votos para la vacancia en el Congreso, ¿qué se viene? ¿Es suficiente la salida de Pedro Castillo para salir de esta crisis? Esa es la pregunta de fondo y la respuesta es un rotundo no, porque lo único que estaríamos haciendo es lo que hicimos con el presidente Kuczynski, con el presidente Merino y todos aquellos que siguieron. Obviamente la guillotina, la vacancia, sin tener un plan posterior de qué se hace una vez que se ha vacado, es sencillamente seguir con la guillotina francesa y la revolución seguirá su curso tal como está y vendrá el desorden y en algún momento en gran crisis vamos a definir nuestro rumbo, pero en contextos de violencias, de malentendidos, en un momento en el cual nadie nos va a hacer caso porque las violencias mayores están concentradas hoy día en el norte. Ergo, lo que hay que hacer en este momento es hacer lo que está usted haciendo en su programa, tomar conciencia de que este no es un problema de acuerdos entre los partidos.
Yo creo que a la larga vamos a terminar en elecciones nuevas y espero que en ese momento nos demos cuenta que no es un problema de juntar a la derecha contra la izquierda, sino darnos cuenta que solamente 3% del país, 3% del país obedece al expertise que tiene el presidente, que es ser un sindicalista que protege a aquellos trabajadores, que me parece muy bien, pero que son solamente 3% de la población económicamente activa. El resto de la mayoría depende de alguna forma u otra de la inversión privada, quizás en algunos casos de inversión pública, y nadie está sacando los ítems que son necesarios para que esto funcione. En primer lugar, que es importantísimo, es de que todos los peruanos tengamos el derecho, con nuestras habilidades, con nuestros activos, de acceder al capital y formarlo. Le he presentado al presidente de la República el título de su casa en Chota y le he indicado que él no puede ir al mercado de capitales, al mercado crediticio, él no puede acumular acciones con otras para hacer inversión, él no puede tener ingresos que no sean otros que vender su tierra, sin poder ni siquiera acceder a los beneficios de su suelo, y le he indicado que yo tengo aquí en Surco 27 derechos que él no tiene, y que así como tiene problemas en dar pasaportes, en dar DNIs, y no tiene los documentos necesarios para estar representada dentro de los grandes mercados, ese es su problema esencial. No que el país necesite más comunismo, sino necesita más capitalismo popular, reconociendo la capacidad empresarial y la capacidad de iniciativa que tiene el pueblo peruano, que no está documentado para acceder al mercado. No hay un problema que ustedes han estado conversando durante la primera media hora de este programa, que no tiene que ver con el hecho que el peruano no está documentado. Nosotros nos conocemos el uno al otro en el mundo no porque los millones que somos nos hemos juntado en una sala y este es Pedro y este es Pancho, es por nuestra documentación. El Perú es informal y eso quiere decir un país no documentado, y no documentado en un momento en los cuales desde Rusia hasta China, hasta Macao, hasta Hong Kong, es un mundo globalmente que millones que somos nos hemos juntado en una sala y este es Pedro y este es Pancho, es por nuestra documentación. El Perú es informal y eso quiere decir un país no documentado, y no documentado en un momento en los cuales desde Rusia hasta China, hasta Macao, hasta Hong Kong, es un mundo globalmente capitalista, y nosotros seguimos en una inútil conversación de si necesitamos una economía social de mercado o no, cuando todo el mundo que tiene éxito ha decidido en el sentido de una economía social de mercado. Entonces, eso de decapitar, que viene de la derecha, que como Adriana tiene absolutamente razón, no tiene un líder, hay que pasarlo a una mayoría que se dé cuenta que el problema no es derecha o izquierda, sino si tenemos comunismo o tenemos capitalismo, llámese como se llame el partido que va a poder dirigir nuestro destino. Bien, señor de Soto, muchísimas gracias. ¿Se va a volver a reunir con el presidente Pedro Castillo? Voy a reunirme si el presidente Castillo hace público su entendimiento con nosotros, que como le decía, tiene 4 puntos. Primero, que todos sus colegas dejen de insistir, porque él ya prometió que no iba hacia una constituyente, número 1. Número 2, que cesen sus actividades en el Perú los servicios de inteligencia de La Habana, de los que vienen de Venezuela y que son financiados por Rusia. Número 3, que se pida ayuda al occidente para ayudarnos a reinsertarnos en los mercados que estamos perdiendo. Y 4, definir claramente, sin necesidad de una constitución, de que va a seguir todas las fórmulas que son necesarias para que venga al Perú un capitalismo que llegue a la mayor parte de la gente. Si él no hace esos 4 puntos que ya acordó conmigo, entonces no tenemos nada que conversar, porque evidentemente ha estado jugando con mi buena fe y ha estado jugando con la buena fe de los peruanos, pretendiendo de que está dispuesto a tomar otro rumbo, pero siguen dominando las fuerzas ocultas dentro de su partido y la mayoría que evidentemente lo tiene agarrado por el cogote. ¿Asistiría a una reunión del Acuerdo Nacional si es invitado? Yo no iría al Acuerdo Nacional, no porque no aprecie el esfuerzo de Max Hernández. Yo creo que es un magnífico hombre y es una buena idea de conversar, pero no es un problema de que las instituciones que hoy día existen dialoguen. ¿Por qué? Porque todas son formales.
Y acaba de decir el señor Priale una cosa que es muy importante, que es que el 80% es informal. Entonces yo no me gusta perder el tiempo hablando en organizaciones que representan una minoría. Eso ya lo estamos haciendo hace 20 años y el resultado es que la mayor parte del Perú está en la informalidad, es decir, está fuera de la ley y nos encontramos en una situación precaria y al borde de un conflicto social enorme a nivel nacional. Bien, señor de Soto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Contexto, en Canal N. Me quedo finalmente con lo último, o con lo primero que dijo: si no cambia de rumbo el presidente de la República, debería ser vacado, que es la idea que dio también acá el ex candidato presidencial Hernando de Soto. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a nuestros panelistas por haber asistido esta noche. Esto fue En Contexto. Sigan en Canal N, que ya vienen más noticias en Canal N. Muchas gracias, buenas noches.